en situación avanzada que pierden vía oral, como van a perderla, aprovechamos por dos vías transdérmica, hacemos una primera rotación transdérmica, mantenemos vía oral y después hacemos una segunda rotación a vía subcutánea y es perfectamente válido. A veces con menos dosis de cada uno de ellos obtenemos un mayor efecto analgésico. Insisto, no es que no se pueda, hay que hacerlo con mucho cuidado, evidentemente. Y hay que saberlo, y no es algo que se pueda hacer y venga usted dentro de un mes, que son cosas... No es correcto hacer una rotación de alguien que está tomando 240 miligramos del fármaco sea en equivalencia con clomórfico directamente a fentanilo. Hay que hacer una rotación parcial e ir viendo qué dosis de cada uno nos está provocando qué efectos, precisamente por lo que refería antes de la tolerancia cruzada incompleta, que nos puede permitir ir rebajando dosis e ir anulando efectos secundarios que de otra manera se producirían casi con seguridad. Los agonistas parciales, desde el punto de vista teórico, solamente teórico, en el mercado tenemos una opción que es la buprenorfina. Y ya digo, solamente desde el punto de vista teórico podría tener un efecto, dar lugar a un síndrome de abstinencia si estamos tratando a una persona con un agonista puro, quitamos ese agonista puro y ponemos el agonista parcial. Eso significa que si tenemos el agonista puro, pongamos por ejemplo, que está haciendo su efecto sobre 200 receptores, le quitamos, ponemos el agonista parcial y hace efecto sobre 150. Aunque es muy potente también, quedan 100 por ahí sin ser tocados, con lo cual esos 100 pueden generar, teóricamente, insisto, un síndrome de abstinencia. Tan sencillo es como cuando se hacen estas rotaciones, tenerlo en cuenta y pensar si aparecen cosas que puedan estar relacionadas con una abstinencia. Pero, insisto, es teórico porque la buprenorfina llega a unos valores analgésicos muy potentes con mucha menos dosis de la que probablemente se requeriría desde el punto de vista farmacoquímico para que eso se produzca. Pero bueno, no está mal, saber no ocupar la bacteria. Hay interacciones que favorecen, que nos deben sugerir que probablemente necesitemos menos fármaco opioide, porque estamos consiguiendo ayuda con otros fármacos, y hay algunas asociaciones que son desfavorables y que nos pueden generar problemas, ¿no? Estos son los receptores, su ubicación, el mapa de la ubicación, de la distribución de los receptores opioides está perfectamente conocido, diseñado y bueno, un montón de gráficos. Estos son sus puntos de actuación. Estos son los efectos subjetivos que provoca, la euforia, sedación. En los agonistas kappa, como por ejemplo el psicodona, la disforia de efectos psicotomiméticos, el efecto antitusígeno, la hipotermia, náuseas, vómitos, mareo, vértigo, hipertonía muscular, son efectos que debemos conocer, los debemos tratar de identificar siempre que tengamos a alguien tratado con opioides y que en las revisiones pues debemos buscar esto. Y sobre todo la miosis, que es una reacción que no desaparece, y por lo tanto esto nos puede indicar que nos estamos pasando de opio. Puede ser el único signo que encontremos en un momento determinado que nos confunda, o sea que nos quite la confusión entre el sigo doliendo y lo que pasa es que me he pasado de opioide, ¿no? La miosis, es muy importante siempre mirar. Efectos que son persistentes, el estreñimiento. Siempre que se prescribe un opioide se debe prescribir un laxante asociado. Aun cuando la persona, no, si yo voy muy bien, estoy haciendo 3 días, 3 veces al día, vale. Es posible que el medicamento en los próximos días se enlentezca. Si se enlentece, debe usted utilizar, no, tomo el kiwi y las... No, vale, pero es un efecto medicamentoso, con lo cual es bueno poner un laxante. Si después de todo eso se le corrige, fenomenal. Prurito, broncoespasmo, bueno, tensión, bradicardia, son efectos que podemos encontrar. En el uso crónico, que probablemente sea uno de los problemas que hoy por hoy en España, por nuestra lentitud, digamos, en abrirnos a estas terapias, y que en Estados Unidos, por ejemplo, ya están de vuelta, son los efectos, después de usar muchos años un opioide. Se debe reevaluar de manera sistemática la necesidad de, sobre todo en tratamientos no oncológicos, pero bueno, en los tratamientos oncológicos muchas veces hay un final más próximo y además hay un objetivo prioritario, muchas veces, que es el control del dolor sobre otras situaciones. Pero en uso crónico, por ejemplo, la depresión inmunológica y la hiperalgesia secundaria a los opioides es importante tenerla en cuenta. Es decir, el propio opioide está provocando dolor, y es un dolor de tipo neuropático que nos puede confundir, y lo que puede sugerir es subo, con lo cual peor, y así, una y otra vez. Como decía antes, no se desarrollan acostumbramiento o tolerancia, mejor dicho,
al estreñimiento de la miosis. El resto de cosas, por ejemplo, las náuseas y los vómitos, se desarrolla tolerancia, por lo cual es bueno empezar añadiendo una medicación que ayude a controlar los vómitos. La recomendación por nuestra parte es haloperidol, con menos dosis se hace más efecto. También se utiliza primera, también se puede utilizar. Probablemente ya que en vez de una dosis habitual de 1-1-1, pues 2-2-2 sería la mínima cantidad necesaria para controlar los. Y es importante hacerlo porque ocurre con mucha frecuencia. Se le prescribe a lo mejor de entrada a una persona pues una dosis exagerada, aunque sea pequeña incluso. No se avisa de esto, con lo cual la persona lo pasa mal. Se pone a vomitar, náuseas, con lo cual abandona el fármaco y lo que hace es marcharse a urgencias. En urgencias le pone un suero con un paracetamol y en el informe muchas veces pone intolerancia a los opioides. No, no es intolerancia, simplemente se ha utilizado y no se ha tenido la precaución de pensar que eso puede pasar y de anticiparlo. Pero eso no es una intolerancia. El síndrome de abstinencia es importante tenerlo claro y identificarlo, porque si no, a veces lo mismo, podemos confundirlo con que la persona está peor y que no. Bueno, estos son un poco los síntomas y son criterios que están recogidos en todas las guías que se pueden. Este concepto hay que olvidarse, hay que explicarlo bien, que la gente lo entienda y que los profesionales nos quede claro de lo que es la dependencia psicológica y lo que es un comportamiento adictivo que no tiene nada que ver con el uso controlado y adecuado de los. Una de las ventajas que nos aportan los opioides es precisamente pues, que nos permiten utilizarlos por muchas vías, con lo cual nos permiten también abordar muchas situaciones clínicas. Brevemente, dos pinceladas sobre cada uno de los opioides que tenemos en este momento. La morfina, el estándar de oro, sobre el que se hace referencia de todo. Metabolitos que se acumulan en insuficiencia renal, debemos tenerlo en cuenta, probablemente hay otros mejores para utilizar. Tenemos presentaciones de liberación inmediata que son las que hay que utilizar para titular. Nunca se puede empezar con una titulación a poner un tratamiento con fármacos de liberación sostenida, porque lo que estamos provocando es probablemente una sobredosis siempre inicial, efectos secundarios, y además vamos probablemente a utilizar dosis que no necesitamos, o nos vamos a quedar cortos. Con lo cual, al final, lo que se trata es quitar el dolor y para eso lo mejor es titular. La metadona es un fármaco extraordinario. El problema es que tiene una vida media muy variable y que no estamos acostumbrados a utilizarlo en nuestro medio. En otros medios se utiliza mucho porque es un fármaco muy económico y tiene un valor, un plus, digamos, de utilizar en el valor neuropático. La cuestión pues, que se trataría de un fármaco en el que habría que aprender a hacerlo de manera adecuada. El fentanilo se utiliza de manera muy frecuente, desde hace años que surgieron los primeros parches. Como he comentado antes, es muy importante entender que no se debe utilizar para titular un fármaco y luego en otra de las transparencias veremos las formulaciones de liberación inmediata que tenemos de fentanilo en este momento. La buprenorfina tiene una potencia importante. Como ventajas, digamos, que se podrían señalar, que tiene una eliminación renal menor que el colomórfico, y es probable que en algún tipo de dolor neuropático también tenga una eficacia mayor. Parece ser que se le acusa a la buprenorfina de tener un efecto techo que tampoco clínicamente es evidente. Y lo que parece que sí que está demostrado es que también tiene un efecto techo sobre la potencialidad en provocar insuficiencia respiratoria, en el sentido de que así como el fentanilo, si subimos fentanilo, podemos provocar, estamos más cerca de alcanzar una insuficiencia respiratoria, digamos que para buprenorfina habría un efecto techo, con lo cual, aunque subiéramos buprenorfina, no habría ese riesgo. Bueno, son argumentos también muchas veces de venta de los laboratorios, porque se pelean por ocupar el medio. La oxicodona ahora mismo es oxicodona naloxona, el targin, que lleva un componente asociado. La naloxona que no atraviesa en muy pequeña cantidad el intestino, no pasa a hematoencefálica, y entonces reduce uno de los efectos peores que siempre tuvo la oxicodona, que es el estreñimiento. Es un gran estreñidor y bueno, pues con la adición de la naloxona pues la cosa parece que no. La oxicodona sigue habiendo formulaciones de liberación inmediata que nos pueden servir para titular opioides. Esta sería la mecanismación del daño. La hidromorfona es un buen opioide también. Tiene en algunas cosas se parece mucho a clomórfico, aunque sus
sus posibilidades de generar efectos secundarios parece algo menores que en insuficiencia renal, por ejemplo. Ahora mismo no hay apenas promoción en España, creo que no hay ni promoción. El Juminista fue uno de los fármacos que salió, que es una liberación de 24 horas, muy cómodo, y el Paradone Continuous, que es la presentación cada 12 horas, que en este momento no tiene hidromorfona, no tenemos fármaco de liberación inmediata, pero que nos sirven los otros, nos sirve morfina, nos sirve oxicodona para titular. El tapentadol, que se ha comentado antes, con una doble acción, inhibidor de la recaptación de noradrenalina, y además es un fármaco que actúa sobre los NU, por lo cual es un opioide que tiene algunas ventajas sobre por ejemplo, tramadol, que comparte un poco el mecanismo de acción, salvo que aquí no hay inhibición de la recaptación de serotonina y por tanto el síndrome serotoninérgico no es esperable que ocurra. Sí puede ocurrir con los inhibidores de la recaptación de noradrenalina, por tanto, también siempre que tengamos esa asociación tenemos que vigilar la aparición de efectos secundarios. Tiene un metabolismo por glucorilación que le hace bastante adecuado, por ejemplo, para personas mayores. El tramadol, ya con su historia, con esa acción doble también sobre inhibición de serotonina y noradrenalina, con los problemas que aporta. También, tanto tapentadol como tramadol inicialmente pueden provocar náuseas y vómitos, con lo cual también hay que tomar las mismas precauciones que tomamos con opioides, y también podemos titular. Tramadol hay tramadol, por ejemplo, presentación en gotas, en pulsaciones. Yo lo que más uso es el Tionet, porque es más cómodo para todo el mundo el hacer pulsaciones. 4 pulsaciones son 50 miligramos, 2 son 25 y la mitad son 12,5, hasta puede ser hasta 12,5 miligramos, con lo cual te permite, sobre todo en personas más frágiles, con más dificultades, empezar con de menos a más, minimizando los efectos secundarios. Lo más importante es que hay que elegir el opioide y hay que tener en cuenta la seguridad, el patrón, la edad, comorbilidades, las experiencias previas, conocer diferencias específicas entre fármacos, morfina. Todos tienen, como he dicho antes, todos actúan con un mecanismo similar, pero luego tienen sus diferencias. No es lo mismo que actuar más sobre kappa que más sobre mu, con lo cual en ese sentido hay que hacer un poco de esfuerzo, de revisar y bueno, pues conocer un poco más sobre los fármacos. También es importante los costes, no hay que olvidarse de ello. Hay que seleccionar siempre la vía menos invasiva y nos interesa que siempre haya una buena adherencia del paciente, con lo cual no nos podemos empeñar en que alguien se ponga o se tome una pastilla que no puede tragar porque es muy grande, o alguien se ponga un parche que no puede manipular porque es tan pequeño que se le cae de las manos. Entonces tenemos que mezclar todo eso a la hora de elegir. Siempre tenemos que ver de qué analgesia venimos y cuáles son las equivalencias entre unos y otros y qué es lo que queremos conseguir. Para eso mejor titular, y siempre titular con las dosis más mínimas eficaces, con fármacos de liberación inmediata, de tal manera que siempre podemos aumentar y quitar, sin riesgo de acumular, que es lo que suele pasar. Se debe ir incrementando, siempre es bueno dejar a la persona en una referencia, esto y esto, y si pasa esto, puede tomar usted esta dosis. De esa manera damos seguridad de que surge un dolor en un momento determinado y lo podemos abortar. La propia persona coge la confianza en que le puede servir. Una vez que sabemos lo que una persona necesita para un control, podemos utilizar formulaciones de liberación sostenida que nos van a dar más estabilidad en sangre y además para mejorar probablemente el cumplimiento y la adherencia de la persona. Nos pueden fallar los opioides si encontramos que hay mucha somnolencia, que se empiece en el psicomotor, sin que haya un fallo cognitivo por una causa conocida, que haya neurotoxicidad opioide, que haya sudoración, prurito, insuficiencia respiratoria y una causa de fallo que a veces nos olvidamos, que es el fallo primario. Como dije antes, el futuro será que nos digan si seremos opioide sensibles o opioide resistentes. Pues hay gente a la que no le funciona un opioide, le puede funcionar otro, bien sea porque el tejido subcutáneo tiene una vascularización inferior a la normal, o en situaciones de enfermedades avanzadas porque no hay panículo adiposo. Bueno, para circunstancias que sea fallo. Hay que pensar que puede fallar para no cometer el error de doblar y doblar. La persona no tiene un solo efecto secundario que esperamos que tenga, ni estreñimiento, ni vómito, tiene 75 microgramos de fentanilo, seguimos viendo y sigue teniendo dolor. Hay que pensar en el fallo primario del dolor. Rotar un opioide tiene la justificación de que vamos a mejorar. Cuando llegamos a un punto en que no estamos controlando, siempre es preferible, en vez de una escalada a lo loco y empezar a hacer cambios y mezclas sin sentido, es mejor tener una estrategia de rotación. He utilizado esto, que volver a retomar el dolor.
dolores. Han aparecido nuevos síntomas, hay nuevos indicadores, que hay otro mecanismo que está interfiriendo, hay componente incidental que no puedo, por mucho que suba el opioide basal, no voy a conseguir controlarlo, tengo que ver la manera de manejar el dolor incidental de otra manera. Hay que buscar las causas y a partir de ahí se puede plantear una rotación. Siempre hacerla estando seguro de cómo se hace, lógicamente hay que hacer un seguimiento exhaustivo de esa rotación, no se puede hacer de cualquier manera y siempre, bueno, pues, sobre todo en medios en los que trabajamos, en los que dependemos de otras personas en momentos del día, pues esa información debe plasmarse para que todo el mundo tenga claro qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y que no llegue el siguiente y después de estar haciendo la rotación, pues esto es imposible, y le casco el ibuprofeno, por ejemplo. Eso nos pasa, ¿eh? Bueno, insisto en los efectos de los opioides y la importancia de monitorizar tanto efectos positivos como efectos secundarios, ¿de acuerdo? Y la complementación terapéutica. Nos encontramos muchas veces que los MST se parten o los aplastan porque no puede debutir la persona. Entonces se está utilizando mal. O los parches se van con las camisetas y con el sudor, o sea, que no se aplican bien. Entonces, bueno, pues esos son a veces errores que debemos empezar por lo más básico, que es eso. Si hay depresión respiratoria, que solo ocurre en pequeñas situaciones muy concretas cuando de base hay un problema respiratorio severo y bueno, son situaciones en las que se pueden identificar perfectamente riesgos y en cualquier caso tendríamos una resolución incluida para buprenorfina que durante algún tiempo siempre será criterio. Siempre buscar el equilibrio entre efectos adversos y analgesia. Y voy a hacer, no sé, quería el dolor eruptivo, un poquito, ¿vale? Es un testimonio real, ¿eh? Una señora, pues lo va a contar ella un poquito. Hola, me llamo Carmen, tengo 52 años y tengo cáncer de mama desde hace 11 años. Pero antes de contar mi historia, quiero contarles la de mi amiga, que un año antes de mi diagnóstico, pues la había perdido, murió, ¿no? También de cáncer de mama. Y a raíz de eso, pues bueno, yo me hice las revisiones más a menudo, con más frecuencia, y en una de esas revisiones, pues noté que tenía un bulto en una de mis mamas, y bueno, acudí al médico. No salió nada. Entonces me hicieron una primera biopsia y que tampoco fue concluyente, con lo cual me tuvieron que hacer una segunda biopsia. Y entonces iba pasando un tiempo que, bueno, que para mí era insoportable, porque la espera, el no saber qué te dice, aunque yo estaba convencida, no sé si por haber pasado la vida de mi amiga, estaba convencida de que tenía cáncer y no sé, y esa espera, el no saber, pues no me deja de vivir. Simplemente que cuando me dieron el resultado de las pruebas sentí un alivio, quizás por todo lo que estaba pasando, pero fue como si me quitaran un peso de encima, un gran alivio el saber que tenía cáncer. No es que me alegrara en absoluto, porque tenía mucho miedo, pero fue un peso que me quitaron de encima. Entonces, a raíz de ahí, pues, bueno, ya empezó pues mi batalla personal. Empezó con quimio, luego me operaron y seguidamente pues con sesiones de radioterapia. Cuando acabé todo esto, pues durante 5 años tuve que estar tomando pues quimio, pero en oral. Pasados los 5 años, tendría que venir solamente una vez al año, un gran alivio. Al año de la revisión, unos meses antes de esto, pues empecé a tener dolores de espalda, molestia. Pensaba que, bueno, como estaba trabajando, estaba en activo, que era por mi trabajo. Fui al médico, me hicieron una prueba, entonces me dijeron que, bueno, que podía ser un mal gesto, inflamación. Bueno, pero fue pasando los meses y yo seguía con esas molestias, hasta que me tocó mi revisión anual. Fui al hospital, bueno, y me revisó mi oncólogo, se lo comenté lo que me pasaba y me empezó a hacer pruebas. Y bueno, cuando tuvo las pruebas me llamó para el resultado. Claro, evidentemente volví a tener otra vez cáncer. Tenía una metástasis
en los huesos, en la columna. Y al igual que la primera vez lo encajé bien, esta segunda no fue así, lo llevé muy mal, lo encajé muy mal, no asimilaba que después de 5 años que creía que ya había acabado, que me había curado, volvía otra vez a enfrentarme a un cáncer, otro cáncer más. A ver, la metástasis de hueso lo que ha traído a mi vida ha sido pues dolor, mucho dolor, porque es el dolor que lo tengo siempre constante en la espalda, es un dolor que no se va, que está ahí, es ahí fijo, y entonces para eso tengo una medicación, tengo una base, ¿no?, para ese dolor, pero siempre tengo picos de dolor, que tengo que tomar una medicación alterna, porque claro, me ocurre cuando hago exceso cojo demasiado peso o hago paseos demasiado largos, estoy demasiadas horas de pie, entonces tengo que tomar esa medicación. Antes tomaba una medicación que era un jarabe, pero que me resultaba incómodo, porque si estaba fuera de casa, pues o tenía que volver a casa enseguida o tenía que entrar en un bar a pedir agua, al vaso, para poder medir las dosis que me correspondían, ¿no? Aparte de que me tardaba casi 1 hora en hacerme efecto, entonces pues a veces pues no me apetecía salir de casa, estar 1 hora ahí padeciendo dolor, con lo cual pues salía poco de casa. Ahora hace poco tengo otra medicación que esta es estupenda, es fácil de llevar, es cómoda y rápida. Es un spray que, bueno, que me lo voy a los 10 minutos ya me está tomando efecto. Lo que a la otra a la media hora empezaba a hacerme efecto, en esta a la media hora ya se me ha quitado el dolor. Y es más, es cómodo, porque lo puedo llevar en el bolso y en cualquier momento y en cualquier sitio pues me lo puedo poner, sin tener que esperar o irme a casa o pedir nada que necesite. Y entonces es muy práctico, y aparte pues eso, que es muy rápido. Sé que esta medicación no me cura, que sigo teniendo cáncer, sigo mi enfermedad, pero me da calidad de vida, porque me quita el dolor. Entonces tengo ilusiones de salir, cosa que antes no me apetecía por miedo a tener ese dolor en cualquier parte. Entonces pues ahora tengo no sé, ilusiones por salir, confianza en que voy protegida con ese medicamento que me actúa rápido en cualquier momento. No sé, la semana pasada, por ejemplo, el día 16, el lunes, esta semana, pues fue mi santo, Carmen. Se aceptan regalos, ¿eh? Si algún es voluntario, pero bueno, bromas aparte. Pues fui con mis amigas y bueno, pues me lo pasé muy bien, estuve con ellas. En un momento dado, porque se alargó la cena de más de la cuenta, pues necesité la medicación, pero bueno, pude seguir estando con ellas, no tuve que ir a casa y muy bien. Ahora el domingo pues me voy de vacaciones y espero disfrutar mucho estas vacaciones, y me encuentro tan bien, tan satisfecha, y estoy ahora tan feliz porque bueno, puedo hacer vida normal, que antes el dolor me tenía un poco mermada, que estoy planeando en casarme para el próximo verano, y espero que sea para muchos años. Con ayuda de mis doctores, entre ellos y yo, espero que la boda y mi matrimonio dure muchos años. Si mi testimonio sirve de algo, me gustaría decirles al personal sanitario que, bueno, que tuviera conciencia de lo importante que es el dolor en las personas que tenemos cáncer, porque esto es muy importante para nosotras, que nos ayuden a aliviar ese dolor que va con nosotras el día a día, y que nos hace pues mejorar nuestra vida y tener pues ilusiones y alegrías. Si con mi testimonio es suficiente, pues espero que sea satisfactorio y no haber sido muy pesada. Gracias. Bueno, pues es un testimonio verídico, ella hace publicidad del fármaco que le dieron, pero realmente es un testimonio de una persona. Eso es el dolor irruptivo. Yo creo que son las palabras. Solamente quiero señalar que no es dolor irruptivo el fallo final de dosis, y que la solución no es anticipar la dosis siguiente, porque lo único que hacemos es incrementar también los efectos secundarios. Si tenemos una dosis que no nos llega, tendremos que revisar si estamos dando la dosis suficiente o si estamos utilizando el fármaco. Importante el dolor irruptivo,
necesitamos que haya un dolor basal controlado y que identificar esos episodios que van ocurriendo. Hay que diferenciarlo del dolor transitorio, en el que no hay un dolor basal, y del dolor no controlado. El dolor está alborotado unas veces y otras también, y por tanto no hay un dolor basal controlado. Este es un algoritmo de uso habitual y frecuente, que está en cualquier texto de dolor interruptivo. Siempre hay que analizar la etiología, los mecanismos fisiopatológicos que comentaron el otro día, identificar las características específicas de cada episodio, conocer la situación evolutiva del paciente, los factores pronósticos, la situación funcional, como cuenta en el vídeo Carmen. Lo más importante es recuperar la posibilidad de hacer cosas sin dolor, por lo menos sabiendo que el dolor se puede controlar. No hay que desechar ninguna opción, tratamientos, hay que modificar probablemente lo primero el tratamiento basal, establecer la energía de rescate conveniente y no olvidarse de los fármacos coadyuvantes ni de otros tratamientos ordinarios. Esto es un esquema en el que podemos entender perfectamente el riesgo que tenemos de sobredosificar si utilizamos malos OPVs. Ahí tendríamos un dolor con un techo que ponemos con el medicamento de base, como decía Carmen. Cuando hay un dolor eruptivo, si utilizamos fármacos que empiezan a actuar tarde, pues eso, va el medicamento por un lado y el dolor por otro. Si es un analgésico poco potente, pues aparte de ir también desacompasados, pero al pico de dolor no llegamos. Por tanto, si damos una excesiva dosis, pues pasamos, aparecen efectos secundarios. Por tanto, hay que buscar fármacos que sigan ese perfil del dolor eruptivo. No necesariamente tiene que ser el mismo fármaco que se usa de base, hay que elegirlo según el perfil farmacocinético más apropiado, las capacidades de la persona, otras patologías, habilidades, situaciones sociales, etcétera, etcétera, como hemos visto ahí. Cuando son fármacos de rescate no opioides, también tenemos que elegir adecuados. No se puede poner un tramador retar para abortar un episodio de dolor agudo, porque entonces la cosa no va a funcionar por ello. Estamos dando un fármaco que se va a liberar en 8 o 10 horas para intentar resolver algo que va a durar 15 minutos, 20 minutos, a lo máximo una hora, hora y media. Necesitamos esas características, el fármaco perfecto nunca existe. Los perfiles temporales de los fármacos que tenemos actualmente, pues ahí tenemos la morfina de liberación rápida vía oral. Este es el fentanilo transmucoso, se absorbe la mayor parte por vía digestiva, con lo cual tiene su campo de utilización, pero bueno, en este momento ha sido superado por otros fármacos que se adecúan más a ese. Esto es el perfil hidrofílico-lipofílico. Cuanto más lipofílicos son los fármacos, mejor absorción tienen, por tanto más útiles son para el dolor eruptivo, digamos. Metadona y fentanilo, como veis, están ahí en un margen muy bueno. El problema de metadona es que actúa en ese tiempo, pero no deja de actuar, no sabemos cuándo, ¿no? Este es el problema cuando utilizamos más dosis de la que necesitamos, sobredosificamos y aparecen los efectos secundarios, que también pueden aparecer, a veces, sobre todo en situaciones avanzadas, con dolores muy intensos, dolores incidentales en que hay que proporcionar dosis previo a movilizaciones, a determinadas cosas, pues a veces sí que superamos ese nivel y se producen episodios de alucinaciones, de náuseas, vómitos. Bueno, tenemos que saber que van a aparecer y ahí es una cuestión de explicar y decidir qué hacemos. ¿Sufre la persona? ¿Tenemos otras alternativas? ¿O tenemos que pasar ese episodio sabiendo lo que es e incluso anticipando con unas gotas, por ejemplo, de haloperidol, que sería suficiente para abortar? Estos son todos los fentanilos que tenemos de acción rápida, Lactic, Efectora, Histarin, Perfenastal, y ahora el nuevo que nos han proporcionado la industria es el Brequil, que es una pequeña laminita que se pone bucodispersal y se pone en un cáliz. Bueno, habrá que elegir en función de las situaciones que tengamos y por ejemplo, pues no empeñarse en una vía sublingual pues cuando hay una mucositis, probablemente sea menos eficaz por ese momento utilizar la vía nasal o bueno, ¿no? Es importante las recomendaciones que hagamos a los pacientes, explicar qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos, evitar escalar de dosis que siempre nos llevan a efectos secundarios. Bueno, es la educación sanitaria que también se ha mencionado esta tarde, pues es importante nada más, muchas gracias. ¿Tienes alguna pregunta?
Muchas gracias.